Les queremos agradecer que estén acá en nuestro webinar. El conflicto geopolítico continúa, Argentina no despega y la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿No? Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros para analizar el escenario económico y financiero que está lleno de matices y contrastes. Mi nombre es Rodrigo Acevedo y hoy tengo el gusto de estar acompañado de dos expertos de la casa, el economista Fernando Galante, CEO de Chimpay y de Ojana Inversiones, y por el otro lado, otra economista, Marianela Obrador, analista de mercado. Así que, bueno, les damos la bienvenida a todos. La verdad que la semana nos deja un panorama realmente ajetreado y complejo, casi con dos velocidades. Por un lado vemos un mundo desarrollado, con Wall Street tocando máximos históricos, impulsado por la idea que la debilidad económica forzará a la Reserva a bajar tasas. Por el momento, Powell se mantiene en su posición de no moverla y Trump amenaza con su reemplazo. La euforia externa choca con la realidad local que exige un análisis mucho más profundo, ¿no? Acá en Argentina la agenda estuvo marcada por noticias que nos dejan el mercado, que no dejan que el mercado local despegue. El veredicto de MSCI de mantenernos como mercado standalone fue un llamado a la paciencia, recordándonos que la confianza internacional, si bien está en camino, no se reconstruye de un día para el otro. Al mismo tiempo, surgieron dos focos de tensión que son cruciales para los próximos meses. El déficit de cuentas externas, mayor a lo esperado, que pone en luz de alerta sobre las reservas, y el restablecimiento de las retenciones del campo para la soja y el maíz. Una decisión que generó una liquidación anticipada que veremos en los próximos 15 días. Pero bueno, no todos son desafíos. Por un lado tenemos la inflación a la baja. Mayo dio una buena noticia en el 1,5, un dato alentador. Y en el plano social conocimos un dato que da aire y esperanza, que es la caída de la pobreza, ¿no? A niveles no vistos casi en una década, una señal de estabilización, aunque dura, comienza a mostrar resultados tangibles. Así que bueno, para desglosar todo este escenario, entender qué significa para nuestras inversiones y cómo navegar esta euforia, tenemos a dos expertos en la materia. Entiendo, Mari, comenzás vos con la presentación, así que te doy la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En realidad va a empezar Fernando con la parte internacional, al igual que la otra vez, así que lo dejo a Hicimos al Fer. revés. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, creo que estamos, como dijimos en el último webinar que hicimos, quienes estuvieron nos acompañaron y quienes no, vamos a cubrir algunas de estos temas, pero básicamente lo que venimos hablando desde que comenzó el año es que nos teníamos que preparar para un año donde iba a haber mucha volatilidad, para un año que iba a haber muchos cambios. Y los cambios son tan vertiginosos y rápidos que hasta el título del webinar queda atrasado de una semana para otra. Digo, hicimos un título que era de tensiones geopolíticas, pensando principalmente en lo que en ese momento era lo que cubría todos los titulares, que era la guerra entre Irán e Israel, y terminó siendo una guerra super express, terminó rapidísimo, al margen de que después podamos tener alguna otra novedad sobre eso o no. Pero la realidad es que la guerra puntual que estábamos viendo hace unos días atrás se terminó, pasó rápido, el petróleo voló de precio, volvió a corregir en todo en una semana, y la verdad que es un poco también una postal de lo que venimos viendo en el último tiempo. Los mercados están sujetos a una tensión mucho más grande que la que hemos visto otras veces, principalmente porque tenemos que tener en cuenta que desde que comenzó el año 2025 hay un factor puntual que es sinónimo de volatilidad, que se llama Donald Trump, y esto ya lo hemos hablado muchas veces. Trump es un presidente que por sí mismo genera volatilidad constantemente, inclusive en el webinar que hicimos a principio de año, no me refiero al último, hablábamos un poco de que las expectativas, si ustedes se acuerdan, pre-asunción de Trump, eran que las tasas de interés en Estados Unidos tenían que subir fuertemente y que el dólar se iba a apreciar muchísimo, y se hablaba del superdólar por aquel momento,
y nosotros decíamos un poco, bueno, seamos cautos porque la realidad es que la macro norteamericana no tiene chances de tener un superdólar. Si hay algo que puede tener es todo lo contrario y es un poco lo que venimos viendo desde la asunción de Trump, que es un dólar que se viene debilitando y ya vamos a charlar un poco de eso porque me parece que eso es probablemente el tema más importante, no solo al momento de pensar una estrategia de inversión internacional, sino local y en todo sentido, porque el argentino respira dólar, ahorra en dólares, se maneja en dólares y es un gran acumulador de dólares, inclusive muchas veces sin poner esos dólares en ningún tipo de inversión. Y el fenómeno de pérdida de poder adquisitivo que está experimentando el dólar a nivel mundial es muy importante y por eso es clave como ahorristas que estemos atentos a eso y que tomemos cartas en el asunto. Pasando un poco a la presentación, acá hicimos un poco un punteo de todo lo que ha hecho Trump en tan poquito tiempo. Recordemos que Trump asumió recién en enero de este año y desde entonces nos regaló el famoso Día de la Liberación, que fue nefasto, digamos. La realidad es que cuando salió a anunciar todo ese andamiaje de aranceles descontrolados para todos lados, sin sentido, con números que nadie terminaba de entender cómo los calculaban y demás, generó tensiones a nivel mundial, desorden, caos, etcétera. Después surgió esta famosa frase que en los informes internacionales y los analistas han acuñado, que es lo que se llama TACO. No hace referencia al taco mexicano, sino que hace referencia al acrónimo de Trump Always Chicken Out, que básicamente es la frase del momento que corre por todas las mesas que operan Estados Unidos, que es Trump siempre se acobarda o Trump siempre arruga, básicamente porque lo que el mercado va viendo es que Trump genera estos focos de problemas, después se sienta a negociar, después llega a un acuerdo, después cuando el acuerdo está avanzado lo rompe, como vimos estos días, donde su secretario del Tesoro dijo que estaban avanzando con muchos acuerdos comerciales y que los que no estuvieran listos para la fecha límite del 9 de julio se iban a demorar unos días más y que eso no era problema. Trump salió a decir ayer que sí, que eso era un problema y que no se iba a correr la fecha. Entonces, esta tensión es constante y la estamos viendo todo el tiempo. También Trump apenas asumió, se involucró muy fuerte en el tema de la guerra Rusia-Ucrania, diciendo que tenía una salida simple y rápida para eso. No pasó. De hecho, cuando él estaba hablando de que ya estaba terminado ese tema, los bombardeos recrudecieron, fueron más fuertes, con lo cual también ahí es más lo que dice que lo que se ve en la realidad. Bueno, guerra Israel-Irán fue un foco de tensión donde también hubo participación de Estados Unidos, pero desde otro lugar. Después surgió todo lo que era Dodge, que si ustedes se acuerdan era este departamento de eficiencia gubernamental que estaba dirigido por Elon Musk y que venía a solucionar el tremendo problema fiscal que tiene Estados Unidos, porque hago mucho énfasis en esto. Estados Unidos tiene un problema fiscal gravísimo, no nuevo, sino que desde hace muchos años, pero que ahora está empezando a quedar en manifiesto y de repente los analistas están empezando a prestarle atención a ese problema fiscal que tiene Estados Unidos. No solo Dodge y Elon Musk, que prometían venir a solucionar todo el problema fiscal, no tuvieron ningún tipo de resultado, sino que, como todos saben, esa relación terminó volando por el aire, acusaciones cruzadas, después se abuenaron, ahora se han vuelto a pelear. O sea, tenemos una telenovela constante entre Trump y Elon Musk, que aparte le pega a las acciones de Tesla, que le pegan al mercado, que le pegan a las tecnológicas. O sea, estamos sujetos realmente a situaciones todos los días que hacen cambiar el humor del mercado. El tema del momento es la Big Beautiful Bill, este proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, pasó al Senado, en el Senado se le hicieron modificaciones. Al estilo Cobos, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, tuvo que desempatar porque salió 50-50 la votación. Con su voto se definió a favor. Ahora tiene que volver a la Cámara de Representantes, donde hay varios legisladores que están en contra. Trump la quiere sacar antes del 9 perdón, del Día de la Independencia, que es este viernes, del 4 de julio. Parece difícil, lo veremos si logran sacarla. Al margen de eso, se está esperando que esta ley logre avanzar y lo que tenemos que tener en cuenta es que esta ley lo que puede terminar significando al final del día son 3,3 billones de dólares más de déficit fiscal en los próximos 10 años y casi aproximadamente unos
unos 4 billones, perdón, de dólares más de deuda que estaría engrosando Estados Unidos en los próximos 10 años, lo que llevaría a que la deuda total americana supere los 40.000 millones de dólares. Es decir, que a una economía que ya tiene problemas de deuda, porque tiene un nivel de deuda que está acercándose al 120% del PBI, le vamos a agregar más problemas. A una economía que tiene un déficit fiscal que está rondando los 7 puntos del camino a los 7 puntos del PBI, le vamos a agregar más problemas. Entonces, la realidad es que lejos de mejorar la situación que prometía el gobierno cuando llegó con Dodge, con Elon Musk y con el conocimiento de que la situación fiscal era compleja, la está empeorando con la Big Beautiful Bill. Y después está un poco lo que comentaba Rodri al principio, Trump desesperado porque la tasa de interés baje, porque lo que busca es abaratar el costo de la deuda, y por otro lado Powell, que dirige probablemente la institución más respetada de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, lo que dice es, yo tengo un mandato que es que tengo que estar mirando inflación y nivel de actividad. El nivel de actividad se mantiene firme, aunque empiezan a aparecer signos lógicos de desaceleración y que probablemente van a ir apareciendo cada vez más. Y por otro lado, la inflación baja, pero todavía no vuelve al objetivo de la Reserva Federal y hay algunas señales de que podría recalentarse. Ni hablar con todo este tema de aranceles que soltó Trump arriba de la mesa y que en el segundo semestre que estamos comenzando ahora podría empezar a impactar también en los índices inflacionarios de corto plazo, porque obviamente los aranceles no generan inflación, sino que generan un salto en el nivel de precio, pero sí van a tener un impacto. Entonces, Powell dice, estoy complicado para bajar las tasas. Trump dice que las tasas tendrían que estar a 1%, algo ridículo, porque ni siquiera la inflación está en esos niveles, está mucho más arriba, o sea que está, lo que plantea Trump es tasa de interés reales negativas, algo que no ocurre en Estados Unidos generalmente. Entonces, están en esa tensión. Trump, ¿cómo resuelve? Dice, le tengo que sacar a Powell. Y eso genera muchísima tensión en el mercado, porque la institucionalidad es todo. La institucionalidad es clave para el buen funcionamiento de Estados Unidos. La institucionalidad es lo que hace que el bono del Tesoro norteamericano sea el activo libre de riesgo. La institucionalidad es lo que hace que el bono norteamericano sea el activo refugio cuando las papas queman, cuando las cosas están mal, etcétera. Y Trump rápidamente se está encargando de destruir todo eso. Si pasamos al otro slide, Mari, ¿dónde se ve reflejado eso muy rápidamente? Bueno, en el precio del dólar. El dólar no se había depreciado tanto en un semestre desde el año 1986 y en realidad con la aceleración que tuvo en los últimos días no se depreciaba tanto desde el año 1973. Es decir, que lo que estamos viendo en términos de destrucción de poder adquisitivo del dólar no se veía hace muchísimos años. Es muy grave la situación que se está viviendo y lo más interesante que tenemos que tener en cuenta es que esto manda fundamentos. O sea, al margen de que Trump diga de que quiere tener un dólar fuerte, de que el dólar tiene que ser una moneda de referencia, de que ha mandado un proyecto de ley que se conoce como la Genius Act, que básicamente lo que está buscando hacer es regular las stablecoins, estas cripto que están atadas al dólar, porque lo que busca hacer es que el mercado ese crezca y haya más demanda de dólares, más demanda de bonos del tesoro también. La realidad es que fundamento le gana todo, siempre en economía. Eso no hay forma de ir en contra de eso. Y la realidad es que cuando uno mira situación fiscal, cuando uno mira situación de deuda, cuando uno mira hacia dónde quiere ir Trump hasta ahora con las políticas macro, y cuando uno mira la pérdida de confianza que se está generando en los mercados, es difícil que esto sea un fenómeno de corto plazo. Lo más probable es que estemos de cara a ver una tendencia. Y en el fondo, y esto Trump no lo va a terminar diciendo a viva voz, esto es algo que también el gobierno lo busca, porque al gobierno, con esa pesada situación fiscal que tiene y con la situación de deuda compleja que tiene, le conviene que haya una depreciación del dólar. Entonces, en el fondo también está impulsado. Y la depreciación del tipo de cambio, como sabemos, termina siendo una barrera para arancelaria también para mejorar la situación del comercio exterior que también Trump lo ataca con la política arancelaria. Entonces, es importante que entendamos que esto se va a seguir complejizando y que el dólar probablemente va a seguir débil, que es una tendencia y que tenemos que buscar activos para diversificar nuestras carteras en ese sentido. Si podemos pasar al otro, Mari.
Eso ya se está viendo en el mercado. No es que estamos viendo una salida de capitales monstruosa en los Estados Unidos. Este gráfico que yo les muestro acá es básicamente cómo los flujos que ingresan de extranjeros hacia acciones norteamericanas, en este caso a través de ETFs, que hoy son el producto más utilizado, estos fondos de cotización como si fueran acciones, pero que son fondos. Lo que estamos viendo es que esa locura que vivimos en los últimos 15 años, prácticamente 16 años, donde toda la plata, todas las inversiones iban a activos norteamericanos y que se aceleró en los últimos 3 años, lo que estamos viendo es que ese proceso empieza a revertirse, lógicamente por todo lo que acabamos de nombrar recién. No estamos viendo una salida de capitales, una estampida de salida de capitales, pero sí vemos que los flujos dejaron de entrar. Es como que de repente los fondos dijeron, che, ya tengo muchas fichas puestas en Estados Unidos, tengo que empezar a ver qué otras cosas hay, tengo que empezar a buscar otros activos. Y Estados Unidos mismo ya lo experimenta en alguna licitación de deuda que hicieron, que esto lo tienen que haber visto, porque fue una noticia que se corrió por todos lados. Estados Unidos ha tenido hasta dificultades para colocar bonos largos, por eso ahora solamente está colocando bonos cortos para refinanciar su deuda. ¿Por qué? Porque no hay el mismo apetito por activos norteamericanos que teníamos antes. Fíjense, en medio de todas estas tensiones, en medio de lo que pasó entre Israel e Irán, el dólar no es la moneda de refugio, los bonos del tesoro no son el activo de refugio. Hay muchos otros activos, principalmente lo que tuvo que ver con oro, como habrán visto en varios lugares, fue el activo que más atrajo. También después plata, como otro metal precioso, también estuvo muy demandado, pero se están buscando otros activos para refugiarse ante situaciones de estrés. Pasamos al otro, Mari. La otra situación que venimos viendo, que después de esto ya lo hemos hablado muchísimas veces de acá, es que después de tantos años de tanta de plata entrando, activo norteamericano, activo norteamericano, activo norteamericano, esos activos están caros, ¿sí? Es lógico, la cantidad de activos es, eh, no hay una cantidad infinita de activos donde colocarse, entraron muchas inversiones, fueron a buscar los activos de moda, principalmente acciones tecnológicas, y hoy sí. Sí, Benjamin Graham, el que escribió el libro El inversor inteligente, sobre el que se basa la estrategia de inversor de Warren Buffett, si estuviera viendo lo que está pasando en el mercado, se pega un tiro, básicamente, ¿no? Porque todo lo que es la teoría de el value investing, de mirar la evaluación de la compañía para entender dónde alocar dinero, está totalmente roto, porque los términos de evaluación que estamos viendo en activos norteamericanos son todos ridículos. Todos están por arriba de los parámetros que siempre nos enseñaron en la universidad. Ahora, esos precios han logrado sostenerse y lo que han generado es que del otro lado, cuando dejamos de mirar Estados Unidos y miramos otros mercados, todo lo demás está baratísimo, porque toda la plata se fue a activos norteamericanos, nada va a activos emergentes, nada fue a Europa, nada fue a asiáticos y demás. Y esto es generalizado. En este gráfico nosotros mostramos un ratio entre lo que es activos emergentes contra activos de mercados desarrollados. Es decir, estamos siendo inclusive cautos, no estamos mostrando solamente contra Estados Unidos. Pero la realidad es que estamos viendo ratios históricamente bajos de esta relación. Es decir, si nos basamos en la media, todo indica que los emergentes deberían volar y los desarrollados deberían crecer al menos mucho menos, si no caer. Y esto, si ponemos las valuaciones de los activos norteamericanos, es todavía mucho más obsceno. Entonces, la primera lección que uno saca de todo esto es que al momento de armar carteras vamos a tener que tener muchísima diversificación. Diversificación no significa que tengo que salir corriendo de Estados Unidos, como decíamos recién, no es lo que creemos que va a pasar. Creemos que todavía hay valor en algunos activos y ahí vamos a contar un poco qué estamos viendo nosotros en nuestras carteras. Hay valor en algunos activos, pero estamos obligados a diversificar. La cartera vieja de 100% S&P 500, 100% Nasdaq 100, ya no va más. Probablemente no va a ser una cartera ganadora, no va a ser una cartera que te defienda el poder adquisitivo de tus ahorros. Hay que diversificar y hay que tener una gestión también más activa y ahí voy a contar un poco de eso. Entonces, diversificar en monedas, diversificar en mercados, diversificar en sectores. Pasemos al otro, Mario. El otro factor que comentaba recién es la necesidad también de tener una administración activa de la cartera. Fíjense
con todo esto que nosotros decíamos, marcando dos hitos puntualmente, lo que fue a principio de año la asunción de Trump, acá les mostramos dos activos distintos. Por un lado, en la línea que va por arriba, la línea violeta, es un índice global sin Estados Unidos. El otro, el famoso S&P 500, el índice por excelencia del mercado norteamericano. Fíjense que hasta el Liberation Day, los primeros meses del año, el resto del mundo venía sobreperformando muy por encima de un Estados Unidos que estaba chato e inclusive a la baja. Viene el Liberation Day, obviamente todo cae, y después una recuperación a medida que nos fuimos sacando esa locura de encima que vivimos durante esos días, hubo una suba de todos los mercados. Pasemos al otro, Mari. En esa recuperación inclusive Estados Unidos y el Nasdaq, que eran los más castigados, le ganaron a todos. Fíjense que el Nasdaq es la línea roja, performó después que el mercado se tranquilizó y en los últimos meses por arriba de todos los otros activos del mundo. Es decir, que fíjense por qué también es importante tener una administración activa y no pasiva de la cartera en este contexto, porque por más que uno arme una estrategia estructural, donde uno dice estructuralmente, yo sé que tengo que tener diversificación, sé que el resto de los mercados del mundo, Asia, emergentes, LATAM, etcétera, van a andar mejor, tengo que tener esos activos, también se abren estos procesos de oportunidad donde, por ejemplo, algunas tecnológicas fueron excesivamente castigadas y se abrieron oportunidades. Ahora que ese rebote se dio y que volvemos a los niveles que teníamos a principio de año y que vuelve a estar en discusión qué va a pasar con la economía norteamericana, la Big Beautiful Bill y todo esto de nuevo probablemente tenga sentido la estrategia estructural. Volver a estar sobreponderado en commodities, volver a estar sobreponderado en emergentes, volver a estar sobreponderado en asiático, volver a estar mirando Europa que empieza a despertarse. Pasemos al siguiente, Mari. Básicamente, con todo esto en la cabeza y siempre pensando en llevarles soluciones, y ya en otro webinar les habíamos contado, nosotros lo que hemos hecho para esto es lanzar un nuevo fondo, es un fondo que le decimos la cartera, que se llama Cartera Agresiva Internacional, es un fondo de renta variable, que obviamente no significa que como inversor uno tenga que solo tener este fondo y tener una estrategia agresiva de renta variable, sino que es el complemento de renta variable donde creemos que hay que hacer administración más activa. Se puede complementar, obviamente, con una cartera de renta fija que se puede armar a medida de cada cliente, donde nosotros como Chimpay somos el portfolio manager y se arma una estructura con grandes ventajas impositivas, porque lo que hemos hecho es listar este fondo en la Bolsa de Viena, lo cual para los que entienden la parte impositiva entenderán que como argentinos es muy gravoso tener fondos que estén domiciliados y activos que estén domiciliados en Estados Unidos por la alícuota impositiva, por la forma en la que se paga el impuesto y principalmente por el estate tax, que es el famoso impuesto a la herencia que existe en Estados Unidos, que puede ser hasta el 40% del patrimonio que invierte un cliente. Tenemos como agente de pago y emisión el Banco of New York, tenemos la custodia en Interactive Broker, que aquellos que lo conocen saben que es uno de los brokers digitales más grandes del mundo, hoy con operaciones en varios mercados del mundo y con garantía de la Reserva Federal del FDIC, que es el ente dependiente de la Reserva Federal. Tenemos como auditora Baker Tilly, como depositarios a Euroclear y Clearstream. Los precios están listados en Bloomberg, en LSG, en Morningstar, en todas las principales proveedores de precio de información. Tiene un ISIN propio, con lo cual se puede custodiar y acceder a este instrumento en distintas cuentas que uno pueda tener en distintos lugares y tiene hoy por hoy un mínimo de inversión de $25.000. ¿Qué estamos haciendo hoy con este fondo? Pasemos, Mario, al siguiente. Básicamente, lo que estamos haciendo es una administración activa, muy parecido a lo que hacemos con otros fondos que ya conocen aquellos que nos vienen acompañando desde hace más tiempo. Hacemos un mix de análisis fundamental para determinar la parte estructural de la cartera, algo de análisis técnico para entender el tiempo y el análisis bottom up y top-down que hacemos para el core de la cartera. Tenemos la flexibilidad y la capacidad de movernos muy bien, que el cliente no tenga que estar haciendo estos movimientos en forma directa, sino que los pueda experimentar a través de un fondo, que después podemos contar más al respecto de esto, no quiero monopolizar con esto, pero que es mucho más eficiente. Pasemos al siguiente.
En términos de performance, nos ha ido muy bien, venimos performando muy por encima del S&P, desde que lanzamos el fondo, el S&P tiene una suba del 2,4% contra este portfolio que tiene casi una suba del 14%, donde básicamente lo que hicimos fue no mucho más que haber tenido activos del resto del mundo en la primera parte del año y después haber hecho una apuesta fuerte a tecnológicas a la salida, digamos, a partir del mes de abril, cuando empezó a darse el rebote fuerte en los activos. ¿Qué tenemos hoy en la cartera? Y que esto no significa que sea la posición que vamos a tener, pero les quiero contar rápidamente un poco para que entiendan cómo pensamos nosotros nuestra cartera. Hoy la principal tenencia que tenemos es Alphabet, más conocida por muchos como Google, una tecnológica americana que hoy en términos de evaluación es la más barata de las magníficas siete, de estas siete compañías entre las que está Meta, Nvidia, Tesla, Apple y todas las Microsoft, todas las tecnológicas más conocidas. Google viene muy golpeada por algunos riesgos que están alrededor de lo que serían riesgos jurídicos, tiene varios juicios abiertos por monopolio, que eso le está pesando bastante al precio del activo, también por algunas dudas en cuanto al negocio principal de Google, que es el negocio de la búsqueda y que es el negocio que se está viendo atacado por todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Venimos viendo desarrollos en la compañía que nos parece que la van a volver a posicionar como una líder al margen de estos desafíos y por eso estamos hoy con un posicionamiento superior al 10% de la cartera en Google y probablemente lo iremos incrementando en el tiempo a medida que vayamos viendo distintos hitos que nos inviten a comprar. Tenemos una posición importante también en un fondo de Chile. Chile es un mercado que también en términos de evaluación viene castigado por factores políticos, principalmente por lo que fue el gobierno de Boric, que al final del día, al margen de los riesgos que estaban relacionados con reforma constitucional y del sistema previsional, no fueron tan graves desde los fundamentos. Obviamente Chile es un país que ha logrado una madurez y una institucionalidad que hace que los gobiernos no puedan hacer tanto daño. Al margen de eso, este año hay elecciones. Al margen de eso, el precio del cobre se viene recuperando. Tenemos buenas expectativas sobre el precio de los commodities. Tenemos expectativa de que la derecha más pro mercado gane las elecciones y por eso nos gusta tener una posición estructural en Chile. También nos gustan otros países de Latinoamérica que hoy no tenemos en cartera, pero que los estamos monitoreando firme, como es Brasil, que recién tiene elecciones el año que viene. También estamos mirando con mucha atención México como otro país interesante para ir haciendo posiciones. Hemos tenido posición ya en el fondo en México. China es un mercado que nos gusta muchísimo a nosotros, el mercado más barato para nosotros a nivel global. Por eso tenemos el FXI, que es un fondo que invierte en China, y también tenemos el KWEB, que lo que hace es llevar la apuesta más hacia el sector tecnológico. Eso es un fondo de acciones tecnológicas chinas y después tenemos algunas posiciones, como puede ser compañías como Steloder, que eso es una apuesta totalmente distinta, es una compañía que se está reestructurando, una compañía que viene muy golpeada, ha caído muchísimo, ha perdido mercado y bueno, está entrando en un proceso de reestructuración, creemos que tiene un potencial más oportunístico, como decimos nosotros. Disney, una compañía que también viene en un proceso más avanzado en ese sentido, pero nos ha dado bastante alegría, de hecho es uno de los papeles que más ha subido de los que tenemos en la cartera. Tenemos un fondo de mercado emergente, por lo que contaba recién. Tenemos Uber, tenemos un fondo de innovación como es ARK. Tenemos el ETF de Bitcoin, tenemos el ETF de Ethereum. Esto también responde un poco a la diversificación con el dólar en el caso del Bitcoin. En el caso del ETF de Ethereum, que tiene los dos con una participación pequeña, no supera el 5%, pero que apuntan también en el caso de Ethereum a lo que creemos que puede ser el boom que se podría dar en las stablecoin, que ya se está dando en las stablecoin y que se podría haber acelerado con la ley que les contaba al principio que está saliendo en Estados Unidos y que va a hacer crecer mucho el mundo de las stablecoin y muchos de esos desarrollos se hacen sobre la red de Ethereum. Y después tenemos otras compañías más relacionadas con el negocio de inteligencia artificial, como puede ser ASML, Nebius Group, y el caso de Tesla, ya también un poco más oportunística. Quería mostrarle un poco la cartera para que entendieran cuál es la filosofía que hay atrás de esto. La semana que viene esta cartera podría ser distinta si la volvemos a mirar porque es un fondo de gestión activa, como decíamos recién, al margen de algunas posiciones estructurales. Vamos a estar haciendo en los próximos días, les vamos a hacer llegar una invitación para un webinar que va a ser puramente exclusivo de la cartera agresiva para aquellos que estén interesados, para mostrarles realmente cómo la pensamos, cómo la llevamos adelante y contarles un poco más en profundidad por qué tenemos los papeles que tenemos y por qué nos gustan los papeles que tenemos.
creo que me extendí un poquito más de lo que me tocaba, pero creo que cubrí toda la parte internacional y ahora la dejo a Mari que haga una presentación de lo que estamos viendo en la economía local. Bueno, gracias, Fer. Bueno, ahora sí, pasando a lo local, vamos a empezar haciendo un recorrido por distintas variables macro para luego finalizar compartiéndoles, como bien decía Fer, cuáles son nuestras estrategias de inversión en este contexto actual. Sumándome a un poco de lo que decía Fer, la primera variable a analizar va a ser el tipo de cambio, porque el argentino no puede salir de la casa sin chequear el clima y la cotización del dólar. Entonces, acá lo que nos preguntamos es, ¿qué ha pasado con el dólar estos últimos días? Como se puede ver en el gráfico, todos los distintos tipos de dólares han superado los 1.200 pesos por dólar. Y si analizamos las variaciones que ha tenido la moneda extranjera, en la semana anterior vemos que el A3500, que es un promedio de los valores negociados en la rueda, cerró al alza en casi un 3%. Y esta semana tampoco se han quedado atrás, porque el spot el día martes redobló la apuesta y subió 1,6, cerrando en 1.224, y hoy continuaron al alza, cerrando el oficial en 1.245 y el MEP con L30 promediando 1.236, 1.238. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos acá es qué va a pasar en las próximas semanas con el dólar. Entonces, para esto hay que tener en cuenta que, al igual que en cualquier otro mercado donde el precio es el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda, el tipo de cambio es el precio que surge de la demanda y oferta de divisas. Entonces, pensando en lo que viene, nos parece relevante analizar aquellos factores que podrían estacionalmente presionar al alza y a la baja el tipo de cambio. Entonces, por esto vamos a estar analizando el comercio exterior y el turismo y la dolarización de portfolios. A partir de julio, la estacionalidad de exportaciones e importaciones se torna desfavorable para el tipo de cambio una vez que la cosecha gruesa ya se haya liquidado. Y acá quiero hacer un par de aclaraciones, porque si bien es cierto que las retenciones bajas estuvieron vigentes hasta el lunes 30 del 6, lunes anterior, esta resulta ser la fecha límite para que los exportadores ingresen la declaración de ventas al exterior, pero luego de esta fecha los exportadores tienen 15 días hábiles para ingresar al menos el 95% de las divisas. Es por esto que la fecha a partir de la cual esperamos una desaceleración de la liquidación del agro se corre a mediados, fines de julio, 22, 23 de julio. Y esto explica por qué se observa un salto en las declaraciones juradas de ventas al exterior en las últimas ruedas, anticipando así una fuerte liquidación del sector en los próximos días, lo que presionaría a la baja el tipo de cambio como resultado o como consecuencia de un aumento de la oferta de divisas. Y como mencioné recién, el flujo de divisas podría contener al tipo de cambio al menos hasta mediados de julio. Si nos vamos a los datos, el viernes se marcó un récord con 3,7 mil millones de toneladas registradas en un solo día, algo que no se veía desde mayo del 2022. Sin embargo, acá la clave para el mercado de cambios y por ende para el nivel del dólar es que, a pesar del fuerte salto que han tenido las declaraciones juradas, esto todavía no se ve reflejado en lo que son las liquidaciones del sector, y de ahí que entre en juego el tema de los 15 días con los que cuentan los exportadores para liquidar estas divisas. Y les comparto otros datos que, por ejemplo, en las últimas 15 ruedas, el agro aportó una oferta de 2.870 millones de dólares, que resulta ser una cifra bastante inferior a los más de 6.700 millones estimados a partir de la medición de las declaraciones juradas de ventas al exterior acumuladas a los precios corrientes de Chicago. Es más, si todavía queremos ir más fino, bueno, vemos que el desbalance de solo los últimos 4 días muestra una liquidación efectiva en el MULC de 717 millones de dólares contra unos 3.040 millones de dólares como proxy a partir de estas declaraciones juradas. ¿Esto qué implica? Bueno, básicamente que queda pendiente la liquidación de una parte significativa de divisas ya declaradas que deberían materializarse a lo largo de julio. Es por todo lo anterior
que al menos en el cortísimo plazo esperamos que el tipo de cambio esté contenido por este flujo de divisas del agro ya comprometidos. Y si pasamos ahora a analizar el corto plazo, vemos que podrían retomarse distintas tensiones alcistas debido a distintos factores estacionales y coyunturales. El primero de ellos ya lo mencioné, la retirada de la liquidación del agro, 22-23 de julio. Por otro lado, tenemos la estacionalidad en contra de las importaciones y el turismo, que coincide con las vacaciones de invierno, y que si analizamos esta cuenta, solo en mayo registró una salida neta de más de 800 millones de dólares y, de acuerdo a la cantidad de personas registradas durante el mes de mayo, se estima que por cada turista extranjero que entró al país salieron casi 3 argentinos. Otro de los factores que presiona al alza el tipo de cambio es la formación de activos externos del retail o de las personas humanas, algo que resulta típico en periodos preelectorales. Respecto a esto, en mayo fue el primer mes completo sin restricciones para minoristas. De acá que la FAE en billetes fue de más de 1.954 millones de dólares, de la cual se estima que más de 1.000 millones fueron para atesoramiento y los restantes tuvieron destino para afrontar pagos de turismo y tarjetas de crédito al exterior. Entonces, en este sentido, la interrogante pasa a ser ¿cuál será la actitud del central? Que si bien por definición no vende en el spot, puede comprar bloques grandes, como confirmó Caputo, que hizo el Tesoro la semana pasada, comprando 200 millones de dólares, acumulando así reservas de forma indirecta, a la vez de que puede restringir la cantidad de dinero, manteniendo presión sobre las tasas y desincentivando la dolarización. Por otro lado, continuando el análisis macro a nivel local, la mirada está puesta en varios frentes que van desde lo macrofinanciero hasta lo político. Pero en los últimos días el foco del mercado ha estado sobre las cuentas externas y la dinámica de las tasas en pesos. Entonces, voy a empezar por el primero de estos conceptos. Vemos que la semana pasada se conoció el dato del resultado de la cuenta corriente correspondiente al primer trimestre del 2025, la cual resultó deficitaria por un total de 5.191 millones de dólares, empeorando tanto contra el superávit del cuarto trimestre del 2024, que fue de 900 millones de dólares, así como contra el primer trimestre del 2024, que fue alrededor de 176 millones de dólares. Y respecto a este resultado voy a hacer algunos comentarios porque han habido un montón de notas, ha salido a hablar un montón de gente. Entonces, quiero explicar algunas cosas. En primer lugar, o sea, el deterioro de la cuenta corriente se explicó por una merma en el superávit de bienes y sobre todo por un incremento marcado del déficit de servicios, que acá lo muestro, que si bien los servicios son estructuralmente deficitarios, el rojo del periodo alcanzó los 4.500 millones de dólares, explicado por el rubro viajes, que aumentó más de un 380%, y marcó un récord de salida de divisas por un total de 3.464 millones de dólares. ¿Y a qué se debe este mal resultado? Bueno, el deterioro en las cuentas externas se origina principalmente la fuerte apreciación del tipo de cambio real desde la devaluación de diciembre del 23, a lo que se le sumó el rebote en la economía en el segundo semestre del 24. Y como mencioné recién, esperamos que tanto los conductores de la cuenta corriente, comercio exterior y turismo, como los de la cuenta financiera, formación de activos externos de las personas humanas, presionen al alza el tipo de cambio en la víspera de elecciones de medio término. Por esto nos parece interesante destacar en qué nivel de tipo de cambio real nos encontramos. Si hacemos una mirada un poco más amplia, el tipo de cambio se encuentra en el nivel más bajo desde el fin de la convertibilidad, diciembre de 2001, pero si nos venimos un poco más a la historia reciente, el tipo de cambio real se ubica en niveles que igualan prácticamente el mínimo de la gestión de Macri, alcanzado en abril del 2017, y si excluimos el periodo de octubre del 24 a mayo del 25, está en menores valores desde las devaluaciones de diciembre del 2015, salida del cepo con Macri, y de diciembre del 23,
que coincide con el inicio de mandato de Milei. Entonces, el nivel de tipo de cambio real actual impulsa salidas de dólares, pero las cotizaciones siguen mostrando relativa calma y el factor de fondo sería, por lo tanto, monetario. Más precisamente, la tasa real que sigue permitiendo ganancias de carry trade aún en un contexto de flotación del tipo de cambio. Es por eso que en este sentido el objetivo prioritario del gobierno de corto plazo, o por lo menos hasta las elecciones, sigue siendo mantener una inflación baja y parece que va a hacer todo para cumplir este objetivo. Y es por esto que no vemos que en el corto plazo haya alguna baja significativa de tasas reales en pesos, ni movimientos que pudiesen agregar algo más de presión sobre el tipo de cambio. Sin embargo, con un banco central apartado de la operatoria de pases activos, eliminando lo que funcionaba como techo para la tasa a un día, más la eliminación de las LEFIs que se implementa el 10 de julio, la tasa tampoco tendría piso, por lo que se tendería a un mercado de tasas más volátil, a no ser que el gobierno empiece a operar en el secundario de LECAPs cortas. Entonces, si vemos el mercado hoy aproximadamente se opera 1 billón de pesos por día en LECAPs cortas en el secundario y en caución se negocian unos 7 billones al día, teniendo en cuenta que los fondos money market son los principales colocadores. Sería necesario un cambio sustancial en lo que viene siendo la estructura de los mercados de renta fija y tasas locales para que de esta forma surjan orgánicamente alternativas viables a lo que eran las LEFIs. Y ahora, volviendo a la balanza de pagos, lo que se ha estado comentando mucho estos días es si esta dinámica deficitaria es sostenible. Bueno, el gobierno cree que sí. El mismo ministro de Economía, Caputo, sostuvo que el rojo de la cuenta corriente es absolutamente esperable y razonable para un país que estaba totalmente descapitalizado. Y además mencionó que resulta hasta sano para una economía que está creciendo al ritmo de un 6%. Nosotros adherimos un poco más a esta postura y, por ejemplo, citando a Fernando Marengo, quien menciona que aquellos países que experimentaron procesos de estabilización exitosos se encarecieron en términos de dólares, y ante esta premisa Argentina claramente no sería la excepción. Marengo también destaca que el caso de Canadá, un país que tuvo déficit en cuenta corriente en casi todo el siglo XIX, producto de una mayor inversión para aumentar y volver más eficiente su economía. Entonces, capaz se están preguntando, ¿a dónde quieres llegar, Marianela? Bueno, básicamente, la inversión es necesaria en Argentina. Entonces, si el desequilibrio externo es producto del mayor gasto privado, hay que preguntarnos en qué se está gastando y cómo se financia. Y respecto a esto último, Caputo también hizo una declaración. Él mencionó que este déficit ya no se financia con el rojo del sector público, sino que es un déficit del sector privado. En esta misma línea, no quiero dejar de mencionar que una victoria del oficialismo en las elecciones de octubre, algo que hoy en día, a mi parecer, es muy probable, resulta ser un gran driver que se traduciría en una baja de riesgo país y que le permitiría al Tesoro colocar deuda en el exterior a una tasa razonable. Y aprovecho para mencionar un hecho relevante en el mercado, que fue la reapertura de Córdoba al financiamiento externo, convirtiéndose así en la primera provincia argentina en acceder al mercado internacional de crédito desde diciembre de 2017. Así, la provincia de Córdoba logró colocar una deuda por un total de 725 millones de dólares a 7 años, a una tasa anual de 9,75, y obtuvo una sólida recepción por parte del mercado. Se recibieron ofertas por más de 1.000 millones y más del 40% fue participación de inversores locales. De esta manera, esta operación marca un hito relevante al recuperar el acceso voluntario al crédito externo tras varios años fuera de los mercados globales. Bueno, antes de pasar al análisis de los activos, me gustaría cerrar este análisis macro con un comentario destacando los datos de inflación, de actividad y sobre todo los de recaudación que informó el día de ayer el gobierno. Por el lado de la inflación,
los datos de alta frecuencia apuntan a una marcha de los precios que podría mantener en junio el nivel de mayo, 1,5. Dicho esto, hay que recordar que en mayo hubo deflación de los estacionales, que se estima que redujeron la inflación general en 0,3 puntos porcentuales. Es por esto que si la inflación de junio viniese en una zona de 1,8, pese a implicar una aceleración, no cambiaría lo dicho respecto a mayo. Por otro lado, el día lunes, el INDEC publicó los datos del EMAE, el estimador mensual de actividad económica, el cual registró una suba del 7,7% interanual, y de esta forma, tras caer 1,8 en marzo, la actividad económica logró recuperarse en el cuarto mes del año. Recordemos que estamos hablando del EMAE de abril. Incluso si analizamos el primer cuatrimestre, subió un 0,9 en comparación con el mismo periodo del 2024. Y por último, el día de ayer se publicaron los datos correspondientes a la recaudación del mes de junio, donde los mismos muestran una recuperación de los ingresos del Estado de un 43% nominal respecto a junio del 2024 y una mejora en términos reales del 2,5 asumiendo una inflación de 1,9 o de 2,4 si se asume una inflación del 2%. Ahora sí, cerrando este análisis macro, Fernando va a estar comentando algunas de las alternativas de inversión que hemos estado monitoreando. Bueno, estamos medio pasados de tiempo, así que voy a hacer una cabalgata muy rápida sobre qué estamos viendo en términos de alternativa de inversión accionables para que ustedes puedan llevar adelante. Vamos a arrancar con el caballito de batalla, el money market, el fondo de liquidez inmediata, el que usan tanto las empresas para colocar los excedentes que tienen y que generalmente es capital de trabajo o que las personas humanas también lo utilizan muchas veces para hacer uso de esos excedentes. Lo que estamos esperando en este mundo es que vamos a estar obligados a hacer cambios, ¿sí? Como inversores también van a estar obligados a hacer cambios. Dentro del andamiaje de lo que es la fase 3 del programa, esta fase 3.2, por así decirlo, porque es como una aceleración de la fase 3 que anunció el equipo económico. Dentro de eso, el presidente del Banco Central, Bausili, lo que anunció es que va a haber una normalización de los encajes bancarios. ¿Qué son los encajes bancarios? La plata que cada depósito que recibe un banco, la plata que tiene que dejar guardadita por términos de seguridad. Ese número hoy no es homogéneo. Hay un encaje para lo que son los depósitos que hacemos todos los seres humanos normales y otro encaje que reciben los fondos comunes de inversión y billeteras virtuales. Esos encajes son menores, los que permite que los bancos coloquen a tasa más dinero, lo que permite que les ofrezcan más por remunerada a esos agentes y eso hace que puedan ofrecer un money market a una tasa bastante competitiva. Lo que se busca hacer es homogeneizar eso, llevando hacia arriba los encajes que tendrían los fondos y las billeteras, con lo cual lo que esperamos es que los rendimientos que pagan los fondos de cuenta remunerada de liquidez inmediata se caigan considerablemente. Eso lo que nos obliga a hacer es empezar a mirar, ya está pasando de alguna forma y, no, se va a acelerar y eso obliga a mirar alternativas. Por eso tenemos dentro de los fondos que trabajamos en la alianza que tenemos con AdCap, hay un fondo nuevo que nos parece muy interesante para mostrárselo a aquellos que quieren colocar capital de trabajo, fondo de liquidez inmediata, que es el ahorro dinámico. La diferencia fundamental que tiene este fondo es que hace un poco más de uso de herramientas como pueden ser las LECAP cortas y menos uso de lo que es una cuenta remunerada y un plazo fijo y de esa forma lo que logramos es que tener una TNA que hoy está aproximadamente entre 2,5 puntos, 3 puntos porcentuales anuales, pero que eso se va a agrandar, digamos, hoy parece poco, pero eso se va a ir agrandando cuando se vaya adelante con esta medida. Y la duration, en términos de vencimiento, es muy parecida. Uno tiene 0,04, el ahorro dinámico tiene 0,06. Entonces, ya tenemos lista para ofrecerles una alternativa para cuando empiecen a sufrir la pérdida de rentabilidad que van a ver en las cuentas remuneradas. Vamos al otro. Para lo que son inversores que buscan alternativas en dólares, nos siguen encantando los Bopreal. Nos gustaban cuando rendían 15, nos gustaban cuando rendían 12, nos gustaban cuando rendían 10,
bueno, siguen comprimiendo, es decir, que los que se animaron a hacer uso de esta herramienta están contentos porque les ha ido muy bien. Creemos que sigue siendo un producto fenomenal, digo, tener un producto emitido por el Banco Central, con un Banco Central que fue capitalizado, un Banco Central que es la obsesión del gobierno por tenerlo bien bonito y que cumpla con sus promesas. Tener una deuda que vence dentro de este gobierno, es decir, que no tiene riesgo político. Tener una deuda que es una emisión pequeña y ni hablar algo fundamental. Tener la posibilidad con los Bopreal Serie 1 de tener un bono que lo puede utilizar para pagar impuestos ante Arca es el único bono que tiene estas características. Y esto que ustedes dirán, che, pero yo no tengo que pagar impuestos, no importa, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, lo que importa es que tenés un mercado secundario garantizado, es decir, que inclusive en un escenario donde Kicillof gane por goleada las elecciones en octubre y que se empiece a perfilar para ser el próximo presidente de la Argentina, inclusive en ese escenario un Serie 1 no va a sufrir tanto como van a sufrir todos los otros bonos que obviamente se van a destruir en ese escenario que acabo de comentar, que me disculpe el amigo soviético. Eh, Así que nos siguen gustando, son una buena alternativa de tasa. Nos gusta principalmente el Serie 1 en el Strip C, que es el que se puede empezar a utilizar para pago de impuestos en el 2027, en una TIR que está cercana al 8% anual. Nos parece una gran alternativa para hacer tasa en dólares para inversores que no quieren asumir grandes riesgos. Pasemos. Para los que se animan un poquito más, la deuda soberana, obviamente con lo que acaba de contar Mari, nos encanta. ¿Por qué? Porque creemos que el riesgo país va a comprimir post elecciones. Argentina tiene necesidad de refinanciar su deuda. El riesgo país es otra de las obsesiones del gobierno. Están buscando llevar el riesgo país a niveles en la zona de 400 puntos. En ese escenario, un riesgo país de 400 puntos con una tasa de un treasury en la zona de 4,5 aproximadamente, estamos hablando de que estaríamos en la zona entre el 8 y 9% de tiro objetivo, y ahí se pueden ir rápidamente a este cuadrito y ver cuál es el upside. En un GD 35 estamos hablando de que creemos que pueden subir entre un 15 y un 20% en dólares, un GD 30 y un GD 41 entre un 15 y un 23% en dólares. Es decir, si sos de los que están con esta idea de que las cosas van a salir bien, de que el gobierno le va a ir bien en la elección y que va a comprimir el riesgo país, te tenés que ir a la parte larga de la curva. Si no estás tan convencido, podés ir al tramo más corto, un GD 29, un GD 30, que tienen una duration corta porque, como todos saben, amortizan muy rápido y que están en zona de TIR de 2 dígitos, o sea que son una gran alternativa para ese tipo de inversores. Sigamos. Cuando salimos del mundo de la renta fija y empezamos a entrar al mundo de la renta variable, los que vienen siguiendo el Merval en dólares y el mercado accionario sabrán que el 2025 no viene siendo un año bueno. Si miran el Merval en dólares, está poco más de 20% en dólares negativo. Venimos de años de rendimientos súper, mega extraordinarios. Lo que ven ahí es la tendencia de largo plazo del Merval en dólares. Eso está en base semanal, logarítmica, porque obviamente los movimientos son muy groseros en el caso de los activos argentinos, y lo tenemos desde el comienzo del bull market allá por el año 2022, cuando el mercado empezó a subir, en aquel momento con la llegada del superministro Massa. Fue que empezó el periodo alcista del Merval en dólares. Vemos que inclusive con la baja que hemos tenido este año, el mercado se mantiene en su tendencia alcista, está en la zona límite abajo, con lo cual creemos que de acá debería empezar a darse el rebote. Somos muy optimistas para lo que puede ser la segunda mitad de este año, que ya hemos inaugurado oficialmente en estos días. Nos gusta. Tiene mucho riesgo. Los que participaron de nuestro webinar anterior recordarán que hablamos de sectores, hablamos que nos gustaban las acciones, de que creíamos que eran una buena apuesta de largo plazo, pero dijimos, son una gran apuesta de largo plazo para el que entiende que compra, cierra pantalla, no mira todos los días porque la pasa mal y entiende que esto le va a dar un buen resultado de largo plazo. Para el que no logra entender esa dinámica operativa, lo que decíamos en ese momento es probablemente le convenga mantenerse en una estrategia más conservadora hasta que el mercado realmente termine de confirmar.
No cambio mi postura, creo que sigue siendo la misma. Los valientes, súbanse. Los que no son tan valientes, sufren, les da una úlcera mirar todos los días el mercado, todavía no se suban, sigan con una estrategia más conservadora, se van a perder unos puntitos, pero lo van a ganar en salud, pero creemos que sigue siendo un gran lugar donde estar. Sigamos. Esa estrategia obviamente la tenemos reflejada en nuestra cartera agresiva, en nuestro fondo. Hoy por eso ese fondo tiene casi un 84% de su allocation en acciones. Básicamente donde estamos colocados, con los cambios que venimos haciendo en estos días, vamos a tener casi 25 puntos del fondo en Galicia y 25 puntos en YPF. O sea, ya tienen claro cuáles son nuestras dos favoritas. Tenemos casi 50 puntos solamente entre esos dos papeles. Galicia es el banco donde hay que estar. YPF, con lo que pasó en estos días, incrementamos más nuestro posicionamiento. Es una empresa que nos encanta y que entendemos que lo que ha pasado afecta obviamente a la participación accionaria del gobierno, pero no afecta a los fundamentos de la compañía y por ende entendimos que la baja de estos días era una oportunidad para seguir incrementando participación. Después en el ranking sigue Loma Negra. Construcción es un sector que creemos que está muy retrasado. Los que siguieron hacia adentro cómo vino el EMAE verán que se empieza a recuperar con fuerza construcción y creemos que va a tener mucha dinámica a partir de los meses y trimestres que se van a venir. Loma Negra es una empresa con buena evaluación. También puede que en los próximos semanas, meses, etcétera, se termine de dar la venta de la compañía, algo muy esperado. Hoy su propietario es una compañía brasilera con problemas financieros en Brasil y por eso la tiene en venta. Y creemos que cuando se termine de cerrar esa venta, un nuevo accionista, más si es alguno de los que se rumorea, podría darle más dinamismo a la compañía y con mayor entendimiento del mercado local. Por eso nos gusta mucho. Y después, bueno, TGS es una compañía que nos gusta. Y generalmente todo el posicionamiento que tenemos en acciones argentinas son acciones que tienen ADR y que tienen buen volumen afuera. ¿Por qué? Porque entendemos que la futura pata alcista que se viene en el mercado es con el ingreso de los inversores extranjeros. ¿Qué necesitamos para que los inversores extranjeros empiecen a entrar? Que se despeje el panorama político. Lo que acabamos de ver hace unos días con YPF pone en manifiesto esto, digamos. La política afecta mucho. Argentina es un país que no tiene seguridad jurídica. Argentina es un país de volantazos políticos constantes, económicos, etcétera. Entonces, de alguna forma, el inversor extranjero que se quemó muy feo con Macri, porque el de Macri fue un rally totalmente distinto al que hemos tenido acá. Acá es un rally autóctono con plata propia y con muy poco afuera. El de Macri fue con mucha plata afuera. Le fue muy mal, está de más decirlo. Recuerden aquellos que los bonos en peso que colocó Caputo durante el gobierno de Macri están venciendo el año que viene. Los que compraron esos bonos en pesos en aquel momento y confiaron en aquel proceso están aproximadamente un 70% abajo en dólares. O sea, dense una idea de lo que perdieron los que confiaron en aquel momento. Por eso siempre dijimos que esta película, esta vez para los extranjeros, no iba a ser pago para ver, sino que iba a ser ver para después entender si pago o no. Las elecciones de medio término van a ser fundamentales en ese sentido, por lo cual quieren ver que realmente eso salga de buena forma. En términos de rendimiento, las tres carteras que tenemos en el mundo peso y en nuestra app Ohana siguen comportándose muy bien. En el caso de la cartera agresiva hemos tenido un año donde dentro de un mercado de acciones que ha bajado más de un 20%, hemos logrado reducir la baja a menos de la mitad, que siempre ha sido el objetivo de la cartera, proteger la baja, proteger el capital y aprovechar las subas. Venimos todavía muy bien en eso. Este gráfico de alguna forma pone en manifiesto la importancia de entender los plazos de colocación en cada una de las carteras, por eso mostramos los últimos 24 meses, los últimos 18 meses y los últimos 12 meses. Mientras más largos son los periodos que uno ve, obviamente más beneficioso es ser agresivo, mientras más corto el periodo que uno mira, más le paga al conservador. Uno tiene que entender cuál es su objetivo, cuál es su perfil de riesgo y dónde quiere estar parado para saber en qué cartera colocarse y tener la paciencia de respetar la estrategia de cada cartera. ¿Qué estamos haciendo en carteras más conservadoras? Que por ahí no lo conté y estaría bueno decirlo rápido para cerrar. Todo lo que tenga que ver con eh, estrategias de tasa de interés. Ahí las LECAP cortas están muy interesantes, donde hoy se está pagando mejores rendimientos en términos de TNA. Los activos que ajustan por ser siguen siendo interesantes, por más que creemos que la inflación va a seguir una tendencia a la baja, al margen de algunos meses que pueda tener algún recalentamiento, la tendencia creemos que sigue siendo a la baja. Y
la tasa positiva que pagan sobre inflación es muy buena en el caso de los activos, está en la zona de dos dígitos y por eso también nos gusta y creemos que a medida que baje el riesgo país también va a comprimir eso y va a hacer que los activos que ajustan por inflación también suban. Sí es importante entender dentro de esta dinámica, como bien dijo Mari, de que esperamos que el FX siga tranquilo en estos días. Obviamente también vamos a depender un poco de la postura de Caputo. Si la postura de Caputo es dejar que esos dólares se liquiden y el mercado lo resuelvan los privados, o si el Tesoro va a ser demandante de dólares, eso va a depender si la presión sobre el tipo de cambio va a ser a la baja o si se va a mantener relativamente estable, pero no esperamos grandes presiones al alza, con lo cual sigue siendo un contexto interesante para hacer tasa en pesos, más con estos niveles de FX que hemos visto en estos últimos días, como mostraba Mari. Pero al margen de eso, para clientes de nuevo más conservadores, el proceso de dolarización preelecciones va a existir. Los rendimientos ya no son tan extraordinarios tampoco en ese sentido, es decir, el carry tampoco es que paga las tasas obscenas que llegó a pagar en otros momentos de la Argentina, con lo cual, si sos un inversor más conservador, que ve el mundo en dólares, que piensa en dólares y que mide su rentabilidad en dólares, bueno, probablemente te convenga irte a un BOPREAL, como decíamos recién, ir dolarizando cartera, no estar tan especificado, diversificar y no jugártela tan fuerte en ese sentido. Entonces, como siempre decimos, es entendernos qué tipo de inversor sos, cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestra visión, tener un plan y ser consecuente con el mismo. Creo que eso en Argentina va a seguir pagando y creemos que sigue siendo la estrategia. Y con eso vamos cerrando. Y si querés, Rodri, hacemos una o dos preguntas como para... Fue justo, justo lo que les comentaba. Tenemos una desde el principio, antes de que tocaras la cartera internacional, que contaste un poco la diversificación que tenemos y a nivel táctico cómo está posicionado, pero no sé si querés quizás agregar por el tema de la debilidad del dólar, ¿sí? Dónde invertimos fuera de lo que es riesgo argentino. Ahí en la presentación del Fondo Internacional tocaste China, tocaste bastante de Estados Unidos a nivel táctico, pero no sé si querés ¿Qué hace una... complementar. Sí, digo, ¿qué hace un norteamericano que piensa solamente en activos norteamericanos y que quiere protegerse de la inflación? Compra acciones. Por eso las acciones siguen subiendo en Estados Unidos, digamos. El inversor es inteligente, entiende esto, y al igual que como nos pasaba en la Argentina cuando nos queríamos proteger de la depreciación del tipo de cambio, lo que hacíamos era buscar activos. Entonces, en realidad lo importante es tener activos. La inversión perdedora por naturaleza en este contexto va a ser el dólar abajo del colchón o el dólar en un activo de extremadamente bajo rendimiento, digo. Eh, no significa que tengas que salir, por eso digo, no significa que no vamos a tener nada de exposición a Estados Unidos o un activo que cotice en dólares, pero si el activo es, por ejemplo, una compañía como, voy a decir algo que no la tenemos en cartera porque está, la vemos cara en este contexto, pero por ejemplo tenés Nvidia, Nvidia tiene negocio con todo el mundo, es decir, que no le vende, no le vende solamente los chips a Estados Unidos, le vende a todo el mundo, entonces ya tenés esa diversificación al tener esa compañía, ya estás invertido en un negocio, la inflación está cubierta por el negocio del propio, la depreciación la beneficia en términos de exportación y de competitividad de esos chips. Entonces, tenemos que entender que a veces el hecho de salir del dólar es básicamente invertirlos, ponerlos a trabajar. Sí, un poco lo que pasaba acá en Argentina, ¿no? ¿Qué hacía la gente? Compraba materiales en su momento, compraba acciones y demás. Así que bueno, es el mismo ejemplo, pero con Estados Unidos. Bueno, creo que lo de Nicolás lo dejo ahí, lo respondo en privado y quizás tocar que no hablamos Hay mucho una de pregunta que las... ahí que la estoy viendo, Rodri, perdón, Sí, es sobre ON. Me parece que está claro, buena. de las ON, porque no hemos hablado de eso. Está buena. Nosotros hoy lo que vemos en el mundo de las ON, y está buenísimo, gracias Pablo por sacar el tema, porque no lo tocamos, como alternativa las tenemos en algunas carteras, las utilizamos, las recomendamos. Sí es importante lo que mismo que vos pones ahí, Pablo, que es que sean de primera línea. Estamos viendo problemas crediticios en algunas compañías. ¿Por qué estamos viendo problemas crediticios en algunas compañías? Porque en los últimos años hubo un boom de colocación de deuda. En su momento hubo empresas, todos querían cubrirse del tipo de cambio oficial. Entonces, colocar bonos dólar link era un regalo.
boom de colocaciones dólar link. La gente quería cubrirse de inflación, entonces las tasas eran negativas para colocar un bono con ajuste por inflación. Boom de colocaciones con ajuste por inflación. Después querían instrumentos en dólares, con todo el tema del sinceramiento, blanqueo, las cuentas cera que tenían que invertir en activos argentinos. Boom de emisión de obligaciones negociables en dólares. Y generalmente en esos boom aparecen emisores de dudosa calidad. Entonces, estamos viendo compañías que están teniendo problemas, que están reestructurando deuda. En algunos casos estamos viendo compañías que ya defaultearon y que ya están yendo a un proceso jurídico directamente de quiebra. Y obviamente eso es una experiencia que nadie quiere atravesar. Entonces, tengamos mucho cuidado que en búsqueda de unos puntitos más, irse a ONs de dudosa calidad. Nosotros en ese sentido preferimos tener o obligaciones negociables emitidas por buenos emisores. Sin ir más lejos, esta semana hubo una emisión de Telecom que nos parecía buena, hay una emisión de Cresut que nos parece buena, YPF nos parece un buen emisor, inclusive con todos estos problemas que están surgiendo. Transportadora de Gas del Sur nos parece un buen emisor, Vista es un buen emisor. Digo, siempre ahí estamos abiertos a que nos hagan la consulta, analicemos la ON puntualmente y veamos si realmente es una ON que nos sentimos cómodos. Nosotros tenemos un análisis de emisores donde los calificamos de acuerdo a distintas variables financieras, y eso está a disposición para conversarlo con los clientes. Bien, y quizás para finalizar, ahí Enrique nos consultaba sobre la cartera internacional, lo respondo, pero al tener un ISIN, la cartera, se puede custodiar en diversas cuentas, por lo cual no es necesario solamente adquirirla, digamos, desde Chenpai. No sé si hay que complementar con algo, pero la respuesta es que no, se puede tener desde diversas cuentas. Se puede tener, tenemos una serie de instituciones financieras que ya las tenemos dadas de alta. eh, en caso que no sea una de esas instituciones, sí, hay que ver si el banco o el broker en cuestión está dispuesto a hacer el proceso para dar de alta el activo y custodiarlo, pero es posible, digamos, ¿no? Dependemos también un poco, si no ya no lo tenemos dado de alta, dependemos de la voluntad de la institución de hacer el proceso, que no es complejo, es sencillo. Pero bueno, estamos ahí a disposición para que en caso de Enrique, si está interesado, lo analicemos viendo cuál es su broker o su banco. Bien, bueno, conscientes del tiempo, les agradecemos la participación y bueno, a disposición a través de nuestras redes, correos o teléfono para que nos puedan contactar si quedó alguna duda y nos vemos en un próximo webinar. Gracias Mari, gracias Fer, excelente presentación. Que tengan Muchas todos una gracias. buena noche. Hasta luego.